privados de esa fuente de trabajo. Y no lo hago con espíritu demagógico, por Dios, no se interprete de esta manera. Simplemente son las palabras que a uno le salen de adentro. Samuel Cabanchik, disculpa. No, por favor. Buenas noches, gracias por estar en nuestro programa. Senador por la Ciudad de Buenos Aires y, como digo yo siempre, filósofo. Gracias. Samuel, ¿cómo estás viviendo en el Senado? Sobre todo que vos estás en dos comisiones, la de Asuntos Constitucionales y la de Industria y Comercio, que son dos de las cuatro, donde va a pasar la ley de medios. ¿Cómo lo estás viviendo en este momento? Bueno, con la satisfacción de que estemos dando el debate, que nuevamente sea el Senado y sea el Congreso Nacional un lugar en donde se vuelven visibles los diferentes aspectos de una ley tan compleja, un proyecto tan complejo, controvertido y controvertible. Entonces ahí hablan los distintos invitados, distintos sectores. Quiero señalar que vamos a insistir con que la voz del periodista también sea escuchada en los plenarios de las 4 comisiones, porque hasta ahora no han invitado periodistas, y eso me parece una barbaridad. Escuchamos a todos los gremios, escuchamos a todos los sectores, menos a los periodistas. Eso abonando un poco lo que venías diciendo, ¿no? En ese sentido, bien, o sea, con satisfacción de que estemos dando el debate, pero bueno, con la resignación de que una vez más el oficialismo, de una u otra manera, con más problemas que en otras oportunidades, va a seguir los dictados de un Poder Ejecutivo que nunca está dispuesto a consensuar con nadie los proyectos para que tengan mucha mayor legitimación en la sociedad que los que de esta forma obtienen, ¿no? Vamos a hacer un pequeño raconto de 3 o 4 puntos. Primer punto, autoridad de aplicación, para que la gente entienda de qué se está hablando, porque como el debate a veces se torna medio farragoso, la gente no entiende. La autoridad de aplicación que propone el Ejecutivo. Claro, la autoridad de aplicación tiene una mayoría oficialista. Si sumamos los representantes del Poder Ejecutivo, los representantes del Parlamento de la bancada oficialista o el representante, y los representantes del Consejo Federal, que a su vez van a responder al poder de los gobernadores o a los amigos, algunos de universidades amigas o amigos dentro de la universidad. En fin, todo eso va a ser un tinte monocolor del gobierno de turno, porque ahora este gobierno está pensando en él mismo, pero no olvidemos que una ley permanece por mucho tiempo, muchas veces, si no se modifica, y si se modifica tal vez no se modifique esto, y esto le va a tocar a cualquier gobierno. El problema acá es la gubernamentalidad partidaria que se genera en un 5-2, tarde o temprano, a favor del oficialismo, y entonces eso no va a tener ninguna posibilidad. Un organismo que tiene mucho poder, porque no es un dato menor ese. Entre las facultades que tiene, segundo punto, que son las facultades realmente cercenatorias, ¿cuáles son las que te parecen más preocupantes? Y bueno, el tema de las prórrogas, el tema de la caducidad de las licencias, prórroga y caducidad, el tema de que con esa composición oficialista va a manejar los concursos para la obtención de esas licencias, el tema de las penalizaciones con figuras dentro del proyecto que son muy vagas. Por ejemplo, el artículo 40, que se refiere a las prórrogas, habla de faltas graves, pero no sabemos lo que es una falta grave. Después puede inventar ese órgano de aplicación con influencia del poder político, inventar la falta grave que se le antoje. El otro tema es todas las causales de caducidad. Por ejemplo, hay una que es atentar o, digamos, declarar en los medios cosas que atenten o que se puedan interpretar que atentan contra el orden democrático. Todos estamos a favor de proteger el orden democrático, sobre todo en la Argentina sabemos lo que significa no tenerlo, pero con esa figura tan amplia, cualquier cosa podría ser reinterpretada como lesionando el orden democrático. Entonces, son muy graves esas ventanas a través de figuras jurídicas mal definidas de utilizar el te doy o te quito la licencia de un modo totalmente discrecional y bueno, con un tinte monocolor político, ¿no? Sobre todo que esa autoridad de aplicación va a trascender el mandato presidencial, porque se elige en el 2009 hasta el 2013. Hasta el 2013. Tercer punto, el famoso artículo que se refiere a la caducidad de las licencias. Sí, bueno, la verdad que sería por lo menos un mínimo gesto que podría hacer el oficialismo, decir, bueno, está bien, 3 años, por ejemplo, es una cifra que se propone como alternativa, para que por lo menos no se haga esto tan a las apuradas, que va a lesionar, va seguramente a
a devaluar las empresas que se van a malvender y además va a coincidir con una renovación partidaria. Es decir, ¿para qué lo quiere dentro de un año Kirchner? Lo quiere dentro de un año para manejar todos los medios posibles para su propia campaña de volver a ser presidente. Eso es una cosa que va de suyo. Entonces no podemos permitir eso. O sea, la Argentina se merece otra cosa que este cortoplacismo permanente de acumulación de poder. El proyecto kirchnerista terminó siendo un proyecto de poder y no un proyecto de gestión, de Estado y de nación. Y esto se ve también en la discusión de este proyecto. Otro tema. ¿Cómo vivís vos estas jornadas en las cuales constantemente se pone, lo hizo Bonafini ayer, se pone el acento en que los que no estamos de acuerdo con esta ley, estamos con la dictadura? No, lo vivo con mucho desagrado. Yo ayer justamente lo comenté, creo que fui el único que dijo algo acerca de ese comentario de Bonafini, porque también un colega de la universidad se había referido, no a la dictadura, pero había dicho, bueno, los que voten, tengan cuidado con lo que votan de alguna manera, porque si van a votar en contra de este proyecto, la gente va a pensar en la Banelco. Y de Bonafini dijo, si los que votan acá no se puede estar a favor o en contra, y el que está en contra está a favor de la dictadura. Ese tipo de chantaje, sea en una variante o en la otra, es una falta de respeto a las instituciones y es una falta de respeto al Congreso Nacional. Una cosa inaudita que se vaya a decir al Congreso o algo semejante. Recién estábamos hablando fuera de cámara algo que me parece interesante resaltar y hay que decir las cosas como son, ¿no? Parecería que la oposición, que individualmente ganó el 28 de junio, en su conjunto está perdiendo. Porque uno ve que, por ejemplo, la gente de Das Neves vota en un sentido, el socialismo de Wiener también ha votado en otro sentido semejante, la gente que entró con Elisa Carrió en su momento también. ¿No te parece que es como que la oposición no está a la altura de lo que le demandó el pueblo el 28 de junio? Bueno, es duro decirlo en esos términos, ¿no? Pero te reconozco que efectivamente, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, efectivamente hay una deuda de esta oposición que tiene que ser alternativa de gobierno en el próximo turno presidencial y todavía no lo es. Pero también es cierto que contamos con varias desventajas, ¿no? Una es que hay que hacerlo sin el aparato del Estado a favor como sí lo hace el kirchnerismo. Y además todavía el peronismo no ha resuelto sus problemas internos y teniendo abierto el peronismo su propia interna, su propia dificultad de renovación, está todo muy confundido. Cuando hablamos de oposición, ¿a quién ponemos en la oposición? ¿A Das Neves, que normalmente debe funcionar al kirchnerismo? ¿A Reutemann, que hace poco se viene diferenciando, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, pero tuvo en mucho tramo, la mayor parte, estuvo en el mismo espacio? Entonces es muy complicado en este momento. Y además el peronismo ha demostrado que más mal que bien, pero en fin, en definitiva es lo que hay, ha construido alguna especie de gobernabilidad en la Argentina. La deuda no es solo de la oposición, la deuda es de la Argentina como tal, de la sociedad argentina, que aún no ha podido construir una gobernabilidad no peronista. Un pacto de la Monclova. Claro, pero para eso se requiere que el compromiso ciudadano sea distinto al que es. Porque ¿qué es lo que demanda? Por ejemplo, un día demanda, júntense todos. Y bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿Hacia dónde? No importa, pero es para vencer al otro. No sirve. Y eso no sirve, porque así no construís alternativa de gobierno. Entonces, queda esa deuda en la oposición, pero es la sociedad toda la que tiene esa deuda consigo misma, la de no haber construido una gobernabilidad diferente a la que encarna habitualmente el peronismo. ¿Vas a seguir bregando por la boleta única? Por supuesto. Bueno, me parece muy bien, sobre todo que corren viento de una reforma política, como siempre. Lamentablemente uno ve que todo lo que hace el gobierno, ahora están tratando de entronizar una nueva reforma política y cada cosa que hace el gobierno uno lo ve sospechado de que es en beneficio no de la sociedad en su conjunto, sino... Nos llevan a eso, lamentablemente, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo y como siempre seguí peleándola, que sos un luchador incansable. Muchas gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos, Néstor Valenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.